La verdad que cuando uno ve la portada de este libro, creo que el subtítulo, La bajada de Blackie, la dama que hacía hablar al país, pocas frases le hacen tanta justicia, ¿no? Su autora, Inde Pomeraniec, está con nosotros. ¿Cómo estás, Inde? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Muy cuidadosa en la acentuación de los apellidos, ¿no? En la acentuación. Sí, pero en el mío vos sabés que puedes decir Pomeraniec o Pomerania, que además me conocen de manera distinta y respondo a lo mismo. Inde, bueno, de más está decirlo, es periodista y directora del grupo de Editorial Norma, sí, ¿no? Una tarea, me imagino yo, además esta es una parte, pero maravillosa, ¿no? Porque sí, rara, ¿no? Porque después de muchos años de hacer periodismo y en diario y en televisión, cambié completamente. Claro. Empecé de cero, desde otro lugar, digamos. Ajá. Yo había trabajado mucho en cultura, en el diario Clarín, y había, sí, al ser autora de libros, digamos, conocía ese lado de la industria, claro, pero no del lado de la factura, ajá, ¿no? ¿Y cómo llegás a Blackie? Parece una redundancia, porque creo que todas las periodistas, y más periodistas mujeres, me parece, tenemos en nuestro corazón una Blackie que la llevamos a esa Paloma a todos lados, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de Paloma entra más que como periodista, como personaje importante de la comunidad judía para mi infancia. Yo nací en el año 61, sí, y en esa época Blackie ya era quien era. Y entonces en mi casa, sobre todo en mi casa, la parte de mi madre, que mi abuelo era de Entre Ríos, era un gaucho judío, ajá, hijo de gauchos judíos. ¿Y de qué lugar? De muy cerca de ahí, de Villa Clara y demás, ajá, muy cerca. Entonces, claro, el nombre de Blackie era como el de alguien, como de un familiar, ¿no? Claro. Entonces, alguien de quien uno se sentía orgulloso. Absolutamente orgulloso, por una cuestión de pertenencia, pero al mismo tiempo porque no era la judía que había triunfado, no. Sí. Era una señora periodista, inteligente, sí, respetada, que era judía. Mirá vos, sí. Lo cual, para hablar de identidad, digamos, era algo muy importante para lo que tenía que ver con aquello de la comunidad. Así que creo que ahí empieza ese nombre y bueno, y después la vida a mí me lleva por el lado del periodismo. Vos eras una niña también en ese entonces, digo también, y me permito integrarme a este relato, porque dos personajes tuvieron la particularidad de atraparme de muy joven y de ser niña, ¿no? Y no ser coetáneos de ellos, como sí, era el caso de Julio Sosa. Nunca supe por qué a los 12 años estaba mirando un programa llamado, creo que era Yo Soy Porteño, y lo escuchaba, y la otra era Blackie. Y siempre cuando me preguntaban me decían, ¿pero vos ya sabías que ibas a ser periodista? No, sabía que yo iba a las radios en verano, pero nunca iba con la chica. Julio Sosa era como, sí, el cantante favorito de mi papá en esa época. Sí. Yo era bastante chica cuando él murió, pero era como una voz, es una voz que todavía hoy me recuerda absolutamente mi infancia. Mirá. Pero yo le sumaría, sí, porque yo soy de San Justo, así que le sumo a Pinky, claro, necesariamente. Absolutamente. Blackie por una cuestión, digamos, de cercanía en lo que tiene que ver, sí, con la comunidad judía. Y Pinky porque era la Pinky, estrella del barrio. Así es. Y también periodista, fíjate. Y Blackie es una mujer que, digamos, se acerca a los medios de comunicación social, no desde el periodismo, vos muy bien lo relatás ahí, ¿no? Sino de su vocación, hasta diría, por la música, con un padre muy vinculado a lo que es la educación, ¿sí? Sí. Sí, porque lo interesante, o me parece que es aquello que la gente más desconoce, porque los que la recuerdan así, en la radio, sí, en la televisión, los que la recuerdan de los teatros de revista y demás en general, o son muy ancianos o ya no están. Sí. Pero los que pocos saben es que en realidad ella empieza en el mundo del espectáculo a través de la música, sí, y como introductora del negro spirituals en la Argentina. Eso es como una cosa medio insólita, porque estamos hablando de una chica judía, claro, que de pronto introduce la música negra en la Argentina. Y es muy interesante lo que su padre le dice, si vas a hacer esto, hacelo como la mejor, ¿no? Ahí está relatado, no quiero revelar el libro, pero algunas cosas... No, pero es que en realidad está bien lo que estás diciendo, porque el padre de Paloma uno podría decir que es una especie de Sarmiento de la colectividad judía, ¿no? Sí. Era el gran inspector de escuelas judías, es un hombre que viene de Europa del Este, como tantos otros, toda su familia viene de Europa del Este, llegan con la política del barón Hirsch de poblar en la Mesopotamia, digamos, sí, en la Argentina, llegan y ahí se convierten en eso que decíamos recién, los gauchos judíos. Ella crece en un ambiente muy culto, es decir, una cultura que venía de Europa, pero que toma raíces acá. Pero al mismo tiempo, su hermano mayor se va a vivir a Estados Unidos. Sí. Ella empieza a trabajar en ICANA, en el Instituto de Cultura Norteamericana, y ahí descubre lo que ella llama las primeras grabaciones de la, sí, música negra. Cuando ella empieza a investigar, porque ella fue como una especie de antropóloga de esa música negra, ahí, supuestamente, por lo que ella nos cuenta, su, sí, padre le dijo, usted no puede seguir siendo una mistificadora, no puede cantar el canto de un pueblo que no conoce. Váyase. Uno de otro lugar podría decir,
por algún motivo prefería que estuviera fuera de la Argentina y no en la Argentina en ese momento. ¿Vos crees que algo de eso pasaba? Yo creo que Paloma, ella en el 37 gana el concurso de jabón federal, en donde le ponen Blackie, ella se llamaba Paloma Efron. El público, cuando la hace ganadora, al final le pone un nombre, y Blackie era como un nombre mucho más propio de una cantante de música negra. Claro. A partir de ahí ella se va, con lo cual se va a fines de la década del 30. Era una chica que le traía algunos problemas a su papá y se lo siguió trayendo casándose con un muchacho divorciado y goy, hombre de la noche, como fue Carlos Olivari. Con lo cual podríamos pensar también que ya por entonces le traía problemas en el sentido de que era una chica un poco así como rebelde y con inquietudes no muy propias de una mujer por entonces. Claro, que se pedía, digamos, o el physique du rol de la mujer era absolutamente diferente. Sí, es interesante lo que ella cuenta de su madre, porque ella habla de su madre y relata como lo que uno hoy podría entender como episodios de depresión. Sí. De una mujer que a lo mejor tenía una cabeza que iba más allá. Porque acelerando lo que usted va a encontrar muy bien relatado en el libro, ¿no? Pero sí, claro, pero digo, porque uno no puede dejar de leer desde su tiempo. Seguro. Y pensar que estamos hablando de década del 30, década del 40, las mujeres todavía no salían mucho de su casa, esa es la verdad. A partir del 60, el 70 uno ya lo puede ver. Sí. Pero por entonces estas eran mujeres pioneras y no por nada ella, además, ellos... intento decir ahí o armo un paralelo con Victoria Ocampo en el sentido de que para mí Blackie es la Victoria Ocampo judía y plebeya. Me parece que es como ese lugar de la divulgación. Lo que hizo Victoria con la cultura alta, Paloma lo hizo con la cultura popular. ¿Por qué crees que Paloma o Blackie dio... no sé, o hay tan pocas entrevistas? Alguna vez alguien me dijo, bueno, porque el archivo del entonces Canal 7 se incendió, se perdió, no se resguardó. Entrevistas gráficas hay, ¿eh? Hay, pero... Entrevistas gráficas hay. Sí. Por lo menos yo... ¿Y de su material televisivo? Hay muy poco, pero eso tiene que ver con que no hay archivos de la televisión, no porque ella no concediera entrevistas. Quiero decir esto. Este es un libro, vos me preguntaste cómo llego yo, y en realidad como libro empieza a tomar forma hace unos 16, 17 años en mi cabeza, y empiezo a trabajar, y por algún motivo no lo podía terminar, y a veces... ¿Viste cómo son las cosas? Como con las lecturas, ¿no? Uno inicia una lectura y por algún motivo la deja y 15 años después es el libro de tu vida. Y el mal del escritor, que todos los escritores dicen, ese síndrome que uno tiene, bueno, de la página vacía, ¿no? Y a veces por otras cosas... A mí lo que me pasaba era que no le podía entrar a la cabeza de esa mujer. Mira. Porque ella había dejado todo tan bien armado. Claro. Cuando vos decís, su padre le dijo, bueno, ella dice que su padre le dijo. Claro. Uno dice, bueno, ella se llevó muy bien con su marido hasta último momento. Ella dice que se llevó muy bien con su marido. Y que lo amó, dice. Sí, yo creo que lo amó y yo creo que fue una relación muy dificultosa. Fueron 10 años donde estuvieron juntos. Ella se divorcia y al poco tiempo él muere. Ella siguió siendo amiga, pero al mismo tiempo es como si... Ella fue tan cautelosa con su vida, y vos sabés que a lo largo de los años nadie fue más allá de aquello que ella quiso decir. Debe haber sido una persona muy respetuosa con los demás, creo yo. Y con la privacidad del otro, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Yo rescaté, si vos me permitís, Inde, bueno, en esta maravillosa posibilidad que tenemos más fácilmente a lo mejor de investigar, alguna de sus frases, ¿no? Y en donde dice que cuando le preguntaron alguna vez por la televisión, ella dijo que es el medio de difusión más penetrante que poseía la humanidad en ese momento. Cuando a ella le piden esa referencia, creo que no se equivocó, pero los valores se han invertido. Y ya dijo en su momento que la televisión es la que posee la humanidad. Su sutil y abrumadora penetración debería ser analizada. O sea, es como que yo tuve la sensación en la pequeña complementariedad que hice de tu muy bien, digamos, diagramado, escrito y llevado libro. Es como que Blackie trataba siempre de marcar un límite de su profesionalismo, ¿no? Esto se debe, entre comillas, hacer en televisión, esto no. Yo no sé qué pensaría hoy, ni me atrevo a decirlo. Mira, ella experimentó diversas cosas, porque así como trabajaba en lo que tenía que ver con programas culturales, tuvo que ver también con Yo me quiero casar y usted, o con Titanes en el Ring, por ejemplo, era como la gran madrina de Kardashian, porque ella también creía en el entretenimiento. Lo que me parece, y a mí ese es un costado de ella que me interesa mucho, es el costado de la divulgación. Claro. La divulgación periodística, la divulgación en el sentido de aquella gente que tiene la posibilidad de conocer algo y puede entregárselo a los demás y puede enriquecer una sociedad. Yo creo que Paloma hizo eso. Y sentía como una
Era una misión. Exactamente eso. Exacto, es así. Sí. Entonces ella hablaba inglés perfectamente, entonces ella podía traer de Estados Unidos los modelos de programas que reproducía acá. Fue una gran traductora. También en ese sentido, yo hago el paralelo con Victoria Ocampo, porque mientras Victoria traducía las grandes narrativas de la época, Paloma tradujo las grandes narrativas de los medios de la época. Exactamente. Y traía ese modelo. Bueno, Derecho a Réplica, que es un programa que todos recordamos, y siendo una mujer, diría yo, tan de, según mi definición y mi mirada, ¿no?, tan de avanzada para la época, ella no tenía miedo a dialogar o a tener como interlocutor al que pensaba absolutamente diferente. O sea, yo creo que Paloma debe haber tenido poco que ver a lo mejor con un Bernardo Neustadt, o a lo mejor con un Gambini, o a lo mejor sí en algunos aspectos. Esto me hace acordar mucho a China Zorrilla, ¿no?, que un día yo le pregunté por la muerte de Neustadt, cómo la había tomado, porque sabía que sobre el final de la vida ellos se habían hecho muy amigos, y entonces me dijo, nadie sabe lo que es extrañar a un amigo, aunque piense diferente. Bueno, en realidad, un poco la encarnación Paloma tuvo que ver con Neustadt, y lo que es interesante, yo lo entrevisté a Neustadt hace varios años, cuando inicié este proyecto, y no era un hombre que se callara la boca en general, ¿no? Y no era un hombre que uno lo imaginara como emocionado, genuinamente, sin una cámara delante. Yo no fui con una cámara, y yo lo vi emocionado y lo vi agradecido. Ajá. ¿Ella también tuvo que ver con la vida de Tato? También estaba muy vinculada con Tato, pero por esta cuestión también de la comunidad y de la comunidad televisiva, naturalmente, necesariamente. Ella fue una gran descubridora de talentos. En general, siempre más abocada a lo que tenía que ver con la música, ¿no? Con la música, bueno, festivales de música. Susana Rinaldi también tuvo que ver. Sandra Mianovich, eso no está en el libro, pero es una anécdota muy interesante que me la contó Mónica justamente en una entrevista por radio, en donde parece que Paloma llegó a la casa y le preguntó, ¿esa que está cantando ahí es Sandra? Sandra se estaba duchando, supongo. Sería muy chiquita, muy jovencita. Y bueno, entonces la descubre y dice, no, pero esta chica tiene que cantar profesionalmente, por ejemplo. Tenía ese tipo de descubrimientos, Mariquena Monti. Claro, y aparte gente realmente que uno ha visto a lo largo de la vida, que gente absolutamente talentosa. Ahora vos fijate que al mismo tiempo hablamos de periodismo, hablamos de lo que tiene que ver con los programas para la mujer, y recordá que La Cigarra tenían a Blackie, María Elena, María Herminia. Sí, ese programa que maravilloso. Uno tiene a veces recuerdos que por ahí los tiene un poquito al costado, ¿no? Pero la verdad que ese programa era María Elena Walsh, María Herminia Avellaneda y Susana Rinaldi. Y dicen que María Herminia aprendió mucho de la forma de hacer televisión. Es que fue una de sus productoras, es una de sus directoras, estuvo mucho con ella, y de hecho cuando María Herminia dirige Canal 7, ATC, entonces, hay que recordar que Paloma fue la primera directora mujer de Canal 7, muy joven, tenía 41 años, cuando María Herminia dirige ATC, fundan la biblioteca de ATC, que se llama Paloma Efron. Claro, mira, y otra pregunta que yo me hago en los tiempos que corren, ¿necesitaba esa sociedad que una mujer para poder conducir o estar en un medio de comunicación no sé cómo decirlo, masculinizara? Exacto. Yo creo que más que masculinizarse, ella se envejeció. Porque si uno piensa... Era muy joven cuando murió. Por eso digo, tenía 64 años. Y uno la imagina como una anciana. Yo intento develar eso, y además cuando pienso en qué momento ella se deja las canas, se pone los anteojos oscuros y deja de aparecer, digamos, como una estrella para convertirse en el personaje que fumaba y entrevistaba al otro, y es aproximadamente cuando se separa de Carlos Olivari y cuando mueren sus padres. Y es como un momento en donde ella toma, por decirlo así, la antorcha del saber de los más viejos. Claro. Le preguntaban la edad y ella decía, soy más vieja que Matusalén. ¿Cómo va a ser más vieja que Matusalén? Diría, y una mujer que murió con 64 años. Muy joven. Y era muy joven. Y sin embargo la mayoría la recuerda como alguien muy mayor.